el tema que nos concierne a continuación es sobre los maestros voluntarios, o sea, que básicamente dan clase a gente que viene de fuera, Clases del idioma japonés, sin Sí. recibir ningún tipo de compensación económica. Y Así muchos de es. ellos son incluso apoyados por iniciativas de gobierno. Ajá, así es. Y bueno, sí están un poco de la mano con maestros profesionales, digamos, del idioma japonés, O sea, pero no normalmente con siempre, que ¿no? tienen los permisos, bueno, han hecho el examen de Mm, japonés, no, no, no me acuerdo cómo se llama, pero... así es. Muchas de estas personas son o pensionados o ya gente mayor que, digamos, quiere tener una actividad y pues esto ellos mismos se ofrecen como voluntarios para enseñar el idioma japonés y diferentes cuestiones de la cultura japonesa, todo esto para también aclimatar a los extranjeros que vienen aquí a Japón para estar, pues sea por trabajo, por estudios, por tal cual por quedarse a vivir, todo esto, ¿no? Entonces, ellos usan manuales, o sea, muchos de ellos usan sus propios recursos, ¿no? Se compran sus propios libros o consiguen su propio material y lo presentan a sus alumnos, ¿no? Digamos, en mi caso, de hecho, yo cuando vivíamos en Yokohama, estaba un grupo que eran unos 10 maestros más o menos, tenían cada uno como unos 5 alumnos, ¿no? Entonces en total seríamos como unos 40, 50 alumnos y de diferentes nacionalidades, chinos, filipinos, españoles, bueno, españoles mexicanos, este, y la maestra, digamos, la señora que me daba mis clases, ya tenía, era creo que como 65 años, ¿no? Y ella tenía su propio libro, era el Mina no Nihongo, y me daba clases. De hecho, mucho de esto era en el centro cívico de la zona, o sea, ni siquiera era un aula así específica O sea, no hay una escuela en sí No es mismo, una ¿no? no escuela, era ¿no? una escuela, ¿no? Entonces, muchas veces llevaba a Yu, después llevé a mí, estábamos ahí en el salón de juegos del edificio del Y centro así en los cívico, sillones ahí. yo estudiando mientras ellos jugaban, ¿no? Entonces todo era un poco improvisado, pero era organizado, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? La clase era un poco improvisada según lo que fuera diciéndome la maestra, ¿no? Sí, había veces que llevaba un periódico y lo leían, había veces que... Exacto, ¿no? Entonces, pero el grupo sí lo llevaba una persona que, pues, digamos, lo tenía más organizado, ¿no? Al final del año siempre hacía una comida y nos invitaba, ahí en el mismo centro cívico rentaba una zona, un salón, y ahí platicábamos de nuestra experiencia en el año, con nuestras experiencias en Japón, todo esto, nuestras dudas, todo eso, ¿no? Sí, y ahorita, últimamente, más bien, ha caído dentro del tema de conversación en diferentes niveles de los gobiernos locales, porque, bueno, hay polémica, ¿no? O sea, muchos ven positivo, empezando por los mismos voluntarios y las personas que reciben las clases, o sea, yo lo veo como algo positivo, estas iniciativas. Normalmente es para adultos, porque los niños, mal que bien, en las escuelas Las escuelas reciben sí, ciertas clases ya para... Reciben ayuda, bueno, Depende del nivel del niño y de la capacidad de la escuela. pero Entonces, tienden a tratar de enseñar lo más posible, ¿no? Obviamente japonés. si entras en primero así no. O sea, digo, en mi caso no Así me es. agarré así como pude, ¿no? Exacto, pues. Pero la cuestión es de que hay gente que dice que este tipo de responsabilidad debe ser muchísimo más Cuidada, ¿no? cuidada Más. por parte del gobierno y debe ser remunerada, sea por privado o por parte del gobierno, porque es un anti-incentivo a crear escuelas de japonés para los extranjeros. O sea, si puedo recibir las clases gratuitas, ¿por qué voy a pagar por Así una es. escuela de japonés, ¿no? Por un lado. Y al mismo tiempo, la gente que se prepara para ser maestro de idioma japonés y todo esto y bla, 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 y está buscando un trabajo, no puede
realmente no puede conseguir trabajo porque o las escuelas ya no están contratando a nadie. Exacto. O ellos mismos no encuentran alumnos porque los alumnos se van con las personas que son voluntarios. Y obviamente no pueden vivir sin que sean pagados, no si es tu trabajo, ¿no? Así es, y muchas veces estos voluntarios, digamos, sí conocen el idioma, conocen las costumbres, todo, pero muchas veces no conocen los tecnicismos, digamos, o la gramática, ¿no? Así a fondo, como un maestro o alguien que sí la estudió, que sí está preparado en eso, ¿no? Entonces, muchas de las dudas, yo recuerdo tener algunas dudas de por qué esto y por qué lo otro, porque bueno, lo necesitas muchas veces para entender el idioma, más que para solo repetirlo y así se dice y ya está. Y esta persona pues no podía muchas veces explicarme por qué, ¿no? Entonces, quizás también ellos se sienten, digamos, bueno, no frustrados, pero llega un punto en que ya no pueden enseñar más, ¿no? Y el estudiante ya no puede subir de nivel, por así decirlo, ¿no? Y entonces quizás sí ya tiene que entrar a una escuela, pero probablemente lleva ahí unos errorcitos que tiene que acomodar, ya saben, ¿no? Entonces mejor... A veces son críticos, ¿no? Así de que si te equivocas eso ya es súper difícil cambiarlos, ¿no? Exacto, normalmente eso, ¿no? Exacto. Entonces... También hay el detalle de que una clase por una persona profesional entrenada para poder enseñar el idioma probablemente, no necesariamente, va a avanzar más rápido con el mismo alumno que una clase no dada por un profesional. O sea, es muy común, yo mismo lo he hecho, que uno dice, yo puedo dar clases de tal idioma pues porque lo hablo, ¿no? Pero no es lo mismo hablar español que sentarte y explicar el porqué de todas las minucias del idioma a una persona de otra lengua. O sea. Exacto, porque muchas veces puedes llegar a confundir, ¿no? La regla es así, ¿no? Le estás explicando. Pero luego vienen las excepciones. ¿Y por qué es excepción? Pues no sabes, ¿no? Pero un profesional probablemente sí lo sepa, ¿no? Y son detalles que sí importan mucho en el idioma, ¿no? Sobre todo, bueno, dependiendo del trabajo que vas a hacer. También eso es muy importante, ¿no? Entonces, eso ha creado cierta polémica, ¿no? Sí, porque no están... Algunos voluntarios no están tan capacitados o no se capacitan. ¿Por qué el gobierno no se involucra más en estas actividades, ¿no? En estas propuestas? Y no estamos hablando de que estamos a contra de estos voluntarios. No, sí, totalmente, nada, ¿no? No, Sí, solamente el punto es de que, pues sí, como dijo, el gobierno tiene que, pues, meterse un poco más porque quizás cosas básicas para poder hablar normal como una persona así, o sea, diario, así, sea totalmente bien. Unas clases en voluntario así te enseñarán y así, pero ya si tienes que trabajar o ir a la escuela o sea, digo, tienes que usar el idioma más capacitado para poder, pues, convivir con otras personas y así, está un poco difícil con solamente las clases voluntarias, ¿no? Y hay muchas personas que dicen, pues con esas clases ya puedo vivir normal, pero es igual que en otros países, ¿no? No puedes ir a otro país hablando solamente el inglés básico, el español básico, porque si no, no puedes conseguir trabajos de así, ¿no? Exacto, sí. Sí, digamos, hay además voluntarios que sí llevan muchísima experiencia, digamos, hay casos hasta de gente que es voluntaria durante 40 años o más, pero también, digamos, y son muy buenos, extraordinarios, porque ahora sí que saben más el diablo por viejo que por diablo, exacto. ¿no? Y este es el mismo caso, ¿no? Y también hay muchos profesionales entrenados que son recién graduados sin nada de experiencia, ¿no? Y uno tiene que tratar de compensar, ¿no? Hasta donde la experiencia en el terreno y lo que vas aprendiendo puede ir de la mano, ¿no? Pero algunas propuestas que se hacen, que no son tan fuera de lugar, es por qué los gobiernos no invierten en capacitar a estas personas un poco más. Digamos, no se trata de obligarlos a tener un certificado, son voluntarios, por Dios, y aparte los vas a obligar a capacitarse, no. Pero puedes decirle, mira, utiliza estos métodos, o imprimir ciertos formatos para qué pasos a seguir, etcétera. Involucrarse muchísimo más en el proceso de enseñanza del idioma. ¿No? Algo más estructurado. Algo más estructurado para que de ahí ellos partan, ¿no? Y si quieren añadir otro material, otro tipo de material, pues ya es otra cosa, ¿no? Y bueno, lo que terminan
de lo que terminan beneficiándose los extranjeros residentes de estos tipos de clases es de que pues hacen preguntas de la cultura japonesa, o sea, cosas más cotidianas, ¿no? Cosas que la persona, el voluntario, te puede contestar porque lo hace todos los días o cosas así que, ¿dónde compro? ¿Qué producto es más conveniente para, no sé, lavar mi ropa o para comprar, no sé, las verduras? ¿Dónde es mejor? Todo esto, ¿no? Y eso no puedes, bueno, no es un poco difícil preguntarle en una clase, en una escuela, exacto, ¿no? o sea, estás en la clase y de repente yo quisiera comprar verduras, ¿dónde es mejor comprarlo? Pues sí, No, okay. ¿no? Entonces esto, pues, en ese sentido, para aclimatar a la persona, al extranjero, en toda la cuestión, bueno, de vivir en Japón, pues sí ayuda, ¿no? Todo esto, pues, es Y te introduce a la sociedad, ¿no? Porque son gente de tu zona, son tus vecinos, exacto. ¿no? Eso Entonces es te hace parte de la comunidad. ¿no? Te dice, mira, va a ser el festival de no sé qué. Exacto. O, deberías unirte a la asociación de vecinos. Eso o es. este día vamos a plantar arbolitos. Entonces también te integras totalmente. Es muy bueno, especialmente yo siento a las parejas, por ejemplo, que viene un japonés o japonesa casado con un extranjero o una extranjera, y pues la pareja con este modo puede empezar no solamente a conocer personas de su zona, sino puede empezar a comunicarse, porque igual hay extranjeros que llevan la clase contigo. Sí. Y mal que bien, bueno, si estás aprendiendo japonés, pero pues no aprendes la noche a la mañana. Puede pasar un año y no dices una frase completa, la verdad, ¿no? Pero puede haber otras personas que hablan español, inglés, portugués, lo que sea, y te puedes también entender, ¿no? Así es, o en inglés, sí, también, ¿no? Y vives, bueno, y convives con ellos también. Puedes hablar con ellos y preguntarles qué hicieron ellos cuando tal cosa, o pues, tener una pregunta, quizás ellos si le entienden a esa cosa. Exacto, palabra. Sí, también ya sobre tal cual la gramática, ¿no? Sí. Así es. Entonces, sí, es algo que está bien como inicio, la intención es muy buena, pero así hay que profesionalizar un poco más toda esta cuestión, ¿no? Así es. Bueno, vamos un poquito a pasar a ver los comentarios nuevamente. ¿Ustedes qué opinan? Déjenos ahorita sus comentarios. Sí, ¿Cuál es el mejor modo? ¿Ustedes han aprendido, tuvieron esta ocasión de poder enseñar idiomas o recibir de parte de un voluntario? Mi papá, por ejemplo, él nació en México, aunque se crió en gran parte de su infancia en Estados Unidos y Canadá, y llegó allá hablando muy poco inglés, ¿no? Y luego, bueno, aprendió obviamente inglés y francés, pues bien, así sobre la marcha. Problema sobre la marcha con sus Luego, cuando llegó a México en algún momento, si no me equivoco, daba clases a niños de inglés, ¿no? Entonces, creo que eran sus primos, pero lejanos, no estoy seguro, ¿no? Entonces, cuando llegaba decía la persona del servicio, ya llegó el profesor, ¿no? Pero era un niño yo no sé, era de 12 años, así. Y era ya el profesor, y de ahí le plantaron su apodo del profesor. ¿Y quién diría que ya eventualmente se hizo profesor de universidad y todo? Entonces, el profesor desde la infancia. Así es, ya iba marcado el camino, ¿no? ¿Es destino o te mentalizan? Sí, profesor, sí. Pues voy a hacerlo, ¿no? También ves que te gusta, que te divierte y pues lo sigues haciendo, ¿no? Nos comenta Graciela que en Italia enseñan mediadores culturales mal pagados. Ese es problema, ¿no? Que cuando necesitas, cuando es un trabajo, no puede basarse solamente en la idea de voluntarios o pues que tenga más, no, es algo que debe pagarse completo, ¿no? Yo entiendo que hay veces que es necesario por diferentes circunstancias de voluntarios, ¿no? Sí, es algo que tiene que entrar dentro del presupuesto porque, pues si no, bueno, desde que no atrae, porque la gente no se va a dedicar a algo que no va a tener buena experiencia, digamos, hasta como no se da a conocer, ¿no? La gente que llega a Italia, en este caso, pues no sabe que existe eso, ¿no? Y se siente más bien, como no existe, se siente rechazada o digamos limitada. Está simplemente como si, o sea, eventualmente si todos vamos bueno, los extranjeros o así, tratan en cualquier país, ¿no? O sea, van a esas clases de voluntarios y así, los que sí
bueno, porque habrá maestros que tienen la capacidad de enseñar completamente hasta el final y así, que sean voluntarios, pero los que están en la escuela de idiomas y así, pues ya no van a tener para qué ser maestros, ¿no? Entonces van a ir desapareciendo para que al final sean maestros que quizás sí sepan algunos, pero la mayoría no sepan totalmente y o sea, que tengan estudiantes que saben el idioma a medias y esas personas están tratando de buscar trabajo no por hablar mal de ellas, sino que les va a costar más porque no va a no les dieron la suficiente oportunidad, oportunidad, bueno, ¿no? y la atención, la ¿no? atención y todo el material y toda la clase como tal, ¿no? Y también queremos aprovechar para invitarlos a nuestra página web royumi.com, donde podrán encontrar mucha información variada sobre Japón y nuestros propios productos Royumi. Ahí mismo pueden suscribirse a nuestra newsletter y recibir directamente en su mail todas las noticias sobre nuestro canal y sobre Japón.